muy buenas tardes. Veamos y coloco la canción, bueno, una de las canciones nos identifica por una como ella. Hoy ¿qué fecha de Brian? Hoy es 25 de junio. Ya pasaron 4 días de mi cumpleaños, feliz porque Dios me dio la oportunidad de cumplir un año más de vida. Yo sé que hay gente que está diciendo, ay, pero ya, supéralo, ya cumpliste año, pero bueno, si no celebro yo, entonces ¿quién va a celebrar? Así que feliz de que puedas estar otra vez aquí conmigo en tu programa favorito. Tienes que admitirlo, este es tu espacio favorito. Yo sé que tú esperas todos los jueves a las 3 de la tarde para conectarte con nosotras en este programa de Mujer a Mujer. Recuerda que es un programa hecho por mujeres, para mujeres, pero que edifica a toda la familia. Un saludo especial a todos esos hombres que se conectan, y de hecho los que producen este programa son hombres, así que tenemos que honrar la vida de cada hombre que se conecta, a cada esposo, a cada padre, a cada hijo, a cada hermano. Gracias por estar aquí con nosotras. Para mí es un placer de verdad que tú te conectes y que también puedas compartirlo. Mira, el tema que tenemos hoy, Dios mío, de veras que son temas que casi no se tocan, son temas que están allí, pero que hacen un verdadero daño en la vida de una mujer. El haber crecido quizás sin papá o sin mamá. Pero hoy vamos a hablar de ese diseño original, de esa relación perfecta entre un padre y una hija. Vamos a escuchar un testimonio, vamos a tener a una terapeuta familiar desde España, pero ahorita quiero que las conozcan. Y como siempre, toda la honra y toda la gloria es para el único que se lo merece, nuestro Señor Jesucristo. Quien te habla y te saluda, tu amiga y pastora Saray de León. Y una vez más te invito a que puedas escuchar o ver este video de Tu arte en mí, que es la canción que nos gusta a todas, porque todas somos un arte, todas somos esa obra de arte de nuestro Señor. Yo sé que al igual que yo, hay muchas mujeres que están de pie cuando todo apuntaba a que estuvieran caídas, que estuvieran en un rincón. Te voy a comentar algo. Mientras producción prepara la canción. Yo pensaba y meditaba en estos días y es que la sociedad realmente está enferma, realmente está necesita una intervención de Dios urgente, porque a la sociedad le fascina, le encanta, le gusta ver a una mujer deprimida, a una mujer triste, a una mujer desarreglada, a una mujer arrinconada. A la sociedad le gusta eso. Pero cuando ven una mujer que ha sido abandonada, que pasó por un proceso de divorcio, de separación, de abandono, de lo que sea, pero la ven hermosa, linda, sonriente, echando para adelante, asumiendo nuevos retos, entonces esa mujer está mal. No te dejes engañar. El propósito de Dios no es que tú estés en un cuarto tirado, no es que tú estés allí arrinconada, no, sino que tú te levantes y seas la más grande evidencia de que tú tienes a un Padre poderosísimo, a un Padre bueno, a un Padre excelente. Y para comenzar con el tema del día de hoy, yo te quiero hablar de uno de los poderosos libros que hay en la Biblia. Su nombre es Esther. Lleva el nombre de la protagonista de esa maravillosa historia. Al final de este libro vemos a una mujer con una excelente corona, con un vestido, déjenme y devuelvo mi canción, con coronas, con vestidos con piedras preciosas, con tacones, con diamantes, viviendo en el palacio. Vemos a una excelente mujer. Si tú no conocieras su historia, tú dijeras, wow, ¿de qué familia viene? ¿Qué hizo esta mujer para merecer toda esta vida llena de lujos que ahora tiene? Y más, ser el instrumento de Dios para salvar a una nación. Cualquiera diría, es que está allí por palancas, es que está allí por apellidos, es que está allí por dinero. Pero ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por las apariencias? ¿Cuántas veces no vemos y señalamos mal, juzgamos mal y decimos, no, esta persona sí o esa persona no? Pero si nos metemos en la historia de esta chica o de esta mujer hermosa que hoy porta corona, un vestido hermoso y tacones,
Quizás no nos vamos a imaginar el trasfondo familiar del que viene, pues era huérfana. Además de huérfana, adoptada. Pero ella necesitó a un Mardoqueo, escucha, necesitó a alguien que le diera instrucciones. Y las instrucciones de este padre adoptivo la ayudó a alcanzar el reino. Así que hoy es una tarde de instrucciones. Hoy es un día de instrucciones, de consejos, donde te ayudaremos con la ayuda del Padre también a alcanzar tu propósito. Escuchemos nuestro video y ya regresamos. No te bastó con sanarme las heridas cuando me encontraste aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme. En ti mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña, cuando a tu nombre mi voz clamó, y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar, y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú, y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír, hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí. No te bastó con morir y dar tu vida, además resucitaste, como dijiste al tercer día, y ver la forma en que transformas corazones entre los cirujanos, el mejor de los mejores. En ti encuentras sanidad del alma herida, y el perdido encuentra vida para tu nombre pronunciar, y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar, y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú, y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír, hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí, porque has demostrado tu arte en mí. Bueno, y por ahí me está diciendo producción de que si tú compartes este video, a tu casa te llegará un chocolatito virtual, pero te va a llegar. Así que te conviene de verdad compartir este link con alguna amiga, con alguna familia que tú sabes que esto le puede bendecir. Y no esperemos más, y quiero que conozcamos en esta tarde a nuestras maravillosas invitadas. Son invitadas de lujo. Para mí es un placer conocerlas y ahí están. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bienvenidas a este programa de Mujer a Mujer. Y quiero presentar primero, que aparece allí en la pantalla, a la pastora Josefa. Hola, pastora. Hola, Dios te bendiga, pastora Saray. Qué bueno estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, un tiempo de gran bendición. Ok, y también ahí está la doctora Isa, le decimos Isa, no sé, a mí me pasaron su contacto, Isabel. Bienvenida a De Mujer a Mujer.
Gracias, encantada de estar aquí viendo lo lindo de la producción de todo este programa, muy elaborado y muy contenta de poder haber coincidido con ustedes. Sí, Dios en sus planes nos permite conocernos y sabemos pues que somos herramientas de bendición para ayudar a otras personas. Ok, pastora, ahorita volvemos contigo, no te me vayas, porque me quedo con la doctora para introducir nuestro tema del día de hoy. Quisiera que nuestros, los que están allí conectados, te conozcan un poquito. ¿Quién es Isabel? Bueno, Isabel es una joven que hace, bueno, vamos a hablar un poco primero acerca de todo lo que es esta parte profesional, ¿verdad? Una joven que tenía una relación complicada con papá y con mamá también, de algún modo, como siempre lo digo, vengo de una familia rota, vengo de una familia disfuncional y de alguna manera me sentí motivada a comenzar a trabajar mi vida porque estaba viviendo pues todas las consecuencias en plena adolescencia. Comencé muy jovencita a estudiar, comencé a mis 16 años todo este proceso de hacerme terapeuta familiar, pero principalmente con ese deseo de sanar mis relaciones familiares. Entonces, bueno, con el pasar de los años, también con el trabajo en la iglesia, con las adolescentes, con las jóvenes, me fui dando cuenta que no era yo la única, que habían cientos de mujeres que veníamos también de una familia complicada y en mi proceso de sanar fui descubriendo herramientas, incluso creando mis propios métodos para sanar, por supuesto con la intervención de Dios en todo el proceso. Y parte de mi carrera es eso, la teoterapia involucra a Dios en ese proceso de sanidad interior y de sanidad familiar. Entonces, bueno, por ahí más o menos se viene gestando todo este propósito de vida que es ahora ayudar a las mujeres a sanar sus relaciones con papá y mamá. O sea que, fíjate que la segunda pregunta que tenía para ti era, ¿qué te motivó a convertirte en una terapeuta de familia? Pero ya nos diste la respuesta. Tu motivación fue por tus propias heridas en busca de esa sanidad y para ayudar a otras mujeres también. Sí, sí, totalmente. Fue mi motor y mi inspiración, el anhelo de tener una buena relación con mis padres, aun cuando mi familia estuviera rota, aun cuando mis padres se hayan separado. Era mi sueño, mi deseo, poder tener una familia bonita, una familia funcional en medio de la separación de ellos dos. Así que si tú conoces a alguien que debe escuchar este programa, creo que ya deberías estar pasándole el link, de verdad. Me pongo muy ansiosa porque quiero saber todo de una, pero vamos paso a paso. Entonces, lo primero que queremos preguntarte, doctora, es ¿cuál es el diseño original de las relaciones entre padre e hijas? ¿Cuál es ese diseño? Bueno, fíjate que siempre, esta es una pregunta muy valiosa porque a veces vemos solo lo negativo, ¿no? De las familias y tendemos en nuestro dolor a minimizar lo positivo y a maximizar lo negativo. Y creo que eso es parte de los aprendizajes tóxicos que traemos y que debemos de algún modo comenzar a limpiar y ver, entender cuál es ese diseño bueno, que de algún modo fue quebrantado desde el inicio de la creación, cuando vemos a la primera familia, Adán y Eva, y esos dos primeros hijos que tuvieron, vemos que no fue una familia que vivió quizás conforme a ese diseño original. Ahora, comienza en el vientre de mamá ese proceso en el que papá nos recibe con amor, con aceptación cuando se entera de que estamos por venir al mundo. Y de hecho en terapia siempre le pido a mis pacientes que indaguen, que pregunten cómo fue ese proceso, cómo eran las circunstancias y el ambiente relacional de papá y mamá cuando yo venía en camino. Porque eso determina muchísimas cosas en lo adelante, marca nuestras memorias emocionales. Entonces, ese diseño original bonito comienza en el vientre de mamá cuando papá decide aceptarnos, cuando se enamora de nosotras desde que estamos allí, cuando comienza a cantarnos canciones desde que estábamos en el vientre, hablarnos, y luego ya
cuando nacemos y de hecho al tercer año de vida las niñas tenemos un baño de estrógeno, que es esa hormona de la intimidad relacional, esa hormona de la comunicación, y nos enamoramos de papá. Es un proceso natural. Entonces, cuando ese proceso no logramos vivirlo porque papá no estuvo, porque por cualquier razón, pues ahí es cuando ese diseño comienza a quebrantarse. Pero vivimos ese proceso. De hecho, hay niñas que no sé si las has visto por allí, si tienes hijas, que todo es papá. Y entonces le quieren proteger al papá de la mamá porque él es mío. Nos enamoramos tal como si fuera un esposo. Y los varones también lo viven. Es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Ese proceso de enamorarnos de papá y mamá. Luego, en ese proceso de la adolescencia, la presencia de papá, incluso en nuestros procesos cumbres, como nuestra primera menstruación, se tiene el estigma de que no, que bueno, eso es con tu mamá. Este tema te lo tiene que enseñar es ella. ¿Por qué? ¿Por qué papá no puede estar ahí? Lo ideal es que él sea parte de ese proceso de aprendizaje y de desarrollo femenino que, bueno, en el que por primera vez me estoy adentrando. Entonces, naturalmente, hay ciertos modelos familiares o ciertos prototipos que nos dicen que una relación entre padre e hija va bien. El tema de tener límites claros, bien definidos, cuando venimos cuando nuestros padres vienen de una familia donde, bueno, cada quien hacía las cosas como quería, de repente les cuesta mantener límites sanos con sus hijas, y hay unos que son verbalmente agresivos, sexualmente agresivos. Entonces, va contra ese diseño original. Parte de ese diseño son los límites sanos, una comunicación íntima, una comunicación cercana, ese afecto, abrazos, cariño, por más de que no, es que te dicen a veces, yo no soy muy cariñoso porque a mí no me criaron así. Pero parte de ese diseño original es ese contacto físico, esa cercanía, esos abrazos, esos besos y esa intimidad verbal. Ok, maravillosa explicación definitivamente. Bueno, todo lo que dijiste, pues me siento muy identificada. Me gustaría que podamos interactuar con nuestras amigas, las que están conectadas, y nos puedas hablar un poquito si sentiste esa conexión con papá, desde que eras una niña, si sentiste esa conexión. Yo quiero que empieces a comentar allí, o vamos a la segunda pregunta, porque quizás ellas se van a sentir identificadas con esta segunda pregunta, y es, ¿qué pasa cuando ese diseño original es quebrantado? ¿Qué va a pasar conmigo, con esa niña? ¿Qué pasa? Volvemos de nuevo, siempre, como lo dice, comenzando desde atrás. ¿Qué pasa con esa bebé que no recibió ese amor y trae una memoria emocional de rechazo por parte de su papá? Comienza la hipersensibilidad, comienza la inestabilidad emocional, incluso desde muy chiquititas, y los espacios vacíos tienden a llenarse. Nunca un espacio vacío de papá queda como si nada ha pasado, que es lo que a veces desde el dolor queremos tratar de ocultar y queremos decir, bueno, mira, mi papá no estuvo conmigo, yo nunca lo conocí, él no se quiso hacer cargo de mí, o él me dejó, para tantas historias, pero mi vida siguió como si nada. Es mentira. Wow, porque claro, muy claro eso. Claro, dice, incluso a veces desde la religiosidad queremos decir, mira, Dios hace todas las cosas nuevas, pero de repente vemos a un Jesús a quien Dios tuvo que enviar unas palabras y decir, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. O sea, esa voz audible, Jesús como hijo, necesitaba escucharla. Entonces no nos queramos engañar y decir que aquí no ha pasado nada, porque pasa de todo. Es sistémico, es multifactorial. Cuando ese diseño se quebranta, como les dije, el vacío comienza a ser llenado con cualquier cosa. Algunas los podemos llenar con dulce,
con comida, con películas, adicción a películas para sentirme feliz, relaciones, que es el más común. Queremos buscar ese papá en un sugar daddy, en cualquier otra persona que satisfaga esa necesidad, una necesidad legítima de forma ilegítima, ¿sí? Entonces ahí es donde, bueno, incluso algunas muestran tendencias suicidas y dicen, bueno, es que mi vida no tiene valor, la baja autoestima. Mira, en este camino yo me he encontrado que uno de los factores más comunes es esa inseguridad, incluso para emprender un proyecto, esa inseguridad para ponerle límites a un hombre, para decirle, no me vas a seguir haciendo daño, hasta aquí llega esta relación. Y bueno, un sinfín de consecuencias que son muy personales en la vida de cada quien, pero siempre es bueno preguntarnos si lo que estoy viviendo ahora y que no me gusta puede estar vinculado con ese vacío que tengo con mi papá. Aprendí de mi maestro de terapia familiar, hace poco lo escuchaba y él decía, papá es el hombre que define tu ser. Y mejor dicho, no está. Imagínate tú lo poderoso que es el diseño de un padre en la vida de una hija. Es el hombre que define tu ser. Es increíble ver todo lo que desconocemos y como pastoras en este momento, bueno, le envío un saludo a todas esas mujeres pastoras que nos están viendo y mujeres líderes que nos están viendo. Cuán importante es conocer esto que nos está explicando la doctora, porque realmente necesitamos para dar un consejo sabio y apropiado. Entonces yo no sé si de las mujeres que están allí, ¿fue tu papá ese novio, esa figura o no lo fue? Coméntanos, a ver, ¿qué dice allí? No alcanzo a ver. Recuerdo mucho cuando... Doctora, si tú lo lees, podrías... Recuerdo mucho cuando llegaban los sábados porque mi papá me llevaba al centro. Me encantaba siempre estar con mi papá. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, yo también tengo historia y es que a mí me gustaba mucho despertarme. Yo soy de pelo rizado, pero de ese pelo así bastante. Y yo recuerdo que unas mañanas yo me levantaba, pero no me tomaba moño hasta que mi papá metiera su mano en mi cabeza y me cantara una canción que él se inventó y él decía mi paraquito, ¿sabes? ¿Qué significa eso? Mi paraco, mi empelucada, y a mí me encantaba eso, y quizás él ni se acuerda, pero eso a mí me gustaba. Ahí había otro comentario, no sé si la doctora podría leerlo. Cuando lo vuelvan a colocar producción, lo leo, porque ahora mismo, aquí está. Sí, al máximo, mi relación con mi padre es maravillosa, aún siendo ya adulta, sigo siendo su bebé. Hermoso, hermoso eso. Pero entonces, doctora, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué papá abandona? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que abandonar a su princesa? Bueno, esta es una pregunta que muchas hijas se hacen, muchas, aunque lo oculten. Incluso aunque hayan tenido un papá sustituto, que podemos hablar en otro momento acerca de eso, porque la paternidad sustituta precisamente es una figura que aparece para reemplazar o para llenar ese espacio vacío que dejó papá de algún modo y para alimentar tus memorias emocionales, tus memorias con ese primer amor. El cerebro no distingue la ficción de la realidad, es decir, él no distingue si esa persona que tú has elegido como un padre sustituto es tu papá o no es tu papá. El cerebro vive el proceso de sanidad si tú lo haces de una forma consciente. Y de allí, siempre le digo a las mujeres que no importa el tipo de padre que hayas tenido, tú tienes la oportunidad de sanar con tu papá. Sí, aunque esté muerto, aunque se haya ido, aunque sea una persona que, bueno, a la que ya no tengas acceso, aún puedes sanar con él a través de esas figuras de padre sustituto. Ahora, definitivamente hay múltiples factores, como les dije, no hay una causa única por la cual papá decide irse de casa, pero sí hay ciertos estándares que nos pueden dar esas luces de por qué lo hizo. Y una de las primeras razones es una mala relación con la pareja y el no saber distinguir
entre esa relación con mi esposa o con mi ex esposa, mi expareja y con mi hija. Entonces ahí viene el divorcio con la pareja, pero también el divorcio con la hija. Esto sucede mucho, esa mala relación entre ellos dos, que no tiene absolutamente nada que ver contigo, porque a veces tendemos a decir, es mi culpa, papá se fue porque algo estaba mal en mí, porque yo algo hice mal. Y tiene todo que ver de repente con esa mala relación que no se supo gestionar. Lo otro es una carencia de modelos familiares que lo haga él permanecer o que lo haga él cumplir su rol. Cuando papá no tiene una referencia de cómo es un buen padre, porque ni siquiera tuvo un papá en casa, entonces ¿de qué se apoya él? Claro, muchos sí deciden estudiar, leer libros, aprender a pesar de que no hayan tenido el mejor padre del mundo, eso va en cada quien, pero muchos otros simplemente en ese vacío de un modelo estable y sano deciden irse y también aprenden a vivir vidas egoístas, porque fue como, bueno, nadie estuvo por mí, nadie me cuidó a mí, y le pasa mucho también a los padres jóvenes que dicen yo no tengo la estabilidad económica para mantener una familia, un hogar, y entonces deciden irse en sus placeres egoístas, digamos, queriendo satisfacer necesidades personales, pero es como un mecanismo de supervivencia. Es un mecanismo que él dice, bueno, no estoy preparado para esto. Ahora, son algunas de las causas. Pero realmente cada caso es un caso, cada vida y cada historia es muy particular, sin embargo, pues sí, más o menos por ahí va la cosa. Permíteme hacerte una pregunta muy personal. ¿En qué momento te diste cuenta que te hacía falta papá? Bueno, mira, yo desde que estaba muy chiquita he sido muy melancólica, muy sensible y él estaba pero de forma intermitente. Me iba a visitar y cuando él se iba o cuando de repente me decía, hija, te voy a ir a visitar hoy y se le olvidaba avisarme y no llegaba, yo quedaba con un hueco profundo en mi alma que wow. Creo que te puedo decir, como a los 7 años yo fui consciente de eso y dije, me hace falta mi papá, pero él estaba y no estaba. Mi papá tenía una forma muy particular de ser, él era muy cariñoso, amoroso y presente en algunos momentos, pero en otros también tenía sus estallidos de ira y emocionalmente recibí maltrato por parte de él. Entonces era una relación como muy inestable en ese momento. Y luego ya cuando entro a mi adolescencia, que empiezo a ir a la iglesia, que también me viene como el peso encima, porque siempre quise hacer las cosas bien. Entonces tú eres cristiana, tú tienes que tener una buena relación con tu papá, y empiezo a estudiar terapia familiar y ahora era aún más el peso más fuerte, la responsabilidad de que sí o sí yo necesitaba restaurar esa relación. Y bueno, fue un proceso de mucha frustración. Tengo un video en YouTube donde explico toda la historia, ahí ustedes la pueden conocer y ver cómo fue todo ese proceso de sanidad con papá, porque bueno, es mucho más profundo de lo que podemos hablar por aquí por temas de tiempo y que también tenemos la pastora que nos va a contar su testimonio. Y que yo creo que tendrás que volver porque, Dios mío, y si alguno de los que están conectados tienen alguna pregunta para hacerle a la doctora, aprovechen ahora este momento. Y bueno, mientras usted me espera allí, un momentito. Aquí dice, hola, eso también pasa con los hijos, con el varón, claro que sí. Claro que sí, ahora mismo nos estamos enfocando en mujeres, pero papá a la mujer nos provee esa seguridad de que somos bellas, de que somos valiosas y lindas, pero al varón le hace saber que él es suficiente, que él tiene lo que se necesita, que él es fuerte, que él es capaz. Entonces, vemos que lo que provee papá a la mujer y al hombre es totalmente diferente, pero muy determinante porque nosotras andamos en la vida detrás de esa belleza, buscando esa belleza, o sea, yo quiero ser bella, porque de repente no recibí ese mensaje de mi papá, yo quiero que alguien me lo afirme, me diga que lo soy. Y entonces, bueno, ahí acudimos yo no tengo nada en contra de las cirugías plásticas ni nada de eso, para nada, pero sí vemos cómo nos desvivimos
por oportunidades para demostrar nuestra belleza y los varones se desviven por oportunidades donde ellos puedan comprobar que son suficientes y por eso algunos andan de mujer en mujer tratando de comprobar esa masculinidad que papá no les proveyó. O sea que definitivamente sí, papá define el ser de la niña y del varón. Definitivamente hoy deberían estar muchos padres conectados, así que vamos, pásale el link a tu esposo, a tu papá, para que sigan conectados en él. Ok, doctora, me esperas unos minutitos mientras conversamos con la pastora José. Buenas tardes, pastora. Bueno, creo que estás muy familiarizada con todo lo que ha hablado la doctora en esta tarde o en esta hora, porque se me olvidó decirles que la doctora está en España y tenemos 7 horas de diferencia, así que allá son las 10 y pico en estos momentos y qué bueno que ella aceptó estar en nuestro programa. Ok, pastora José, se supone, como decía la doctora, que la niñez es esa etapa hermosa, esa etapa linda de disfrutar a papá, de ser la princesa, la pequeñita, la consentida. ¿Pasó eso contigo, mi paz? Buenas tardes a todos, saludos especiales. Bueno, realmente escuchando todo lo que ella decía, wow, quedamos sorprendidas porque realmente todo esto ha acontecido. Y sí, como tú dices, pastora, debió ser el mejor tiempo, nada más preocuparse por jugar, por comer, y parecía que eso estaba pasando conmigo en realidad, porque, bueno, mi mamá siempre, yo vi a mi mamá siempre que se preocupó por darnos lo mejor, por darme lo mejor, éramos las dos nada más, y hicimos una empatía, mi mamá y yo, y ella me habló siempre de mi papá, y siempre me contó la misma historia. Y de pequeña, ella siempre procuró darme una buena educación, el colegio, todo, no me hizo falta nada. El asunto allí, mi mamá hizo esa parte de suplir todo lo que necesitaba, pero realmente hacía falta esa parte. Entonces, eso estaba arraigado. Ella, la doctora hablaba ahora y realmente venía con el impacto de rechazo. O sea, mi mamá y mi papá un día salieron de paseo, por así decirlo, sin ofender, y de ahí vino su embarazo y nací yo en el hogar que no era mi hogar. Mi mamá tuvo que ir a vivir a una casa donde no era como una familia, pero no era mi familia, y siempre cargué con eso, porque a pesar de que ahí me criaron bajo la supervisión de 4 hombres, pero a ninguno nunca le pude decir papá. Ellos eran aquellas personas que yo los amé mucho, ya ninguno está, eran mis abuelos, eran mis tíos, pero realmente no era lo que yo estaba esperando. Entonces, toda esa niñez, mi mamá me dio todo lo que necesitaba, todo lo que yo necesitaba me lo dio, el buen colegio, me crié en una buena casa donde había facilidades, me enseñaron buenos modales, principios, pero había el detalle, la inseguridad. Para mí, papá es seguridad, es protección. Nunca estaba ahí. Yo, además de esto, yo pasé una situación, y es que aquellos varones, que doy gracias a Dios por ellos, que vinieron a ser como esos abuelos, tíos, nunca pude sentarme en las piernas de ellos, porque en aquel tiempo eso era, no, tú no puedes hacer eso, tú tienes que estar vestida, los zapatos, tú tienes que estar arreglada todo el tiempo. Era un régimen, también ellos en su afán eran puros varones y una sola hembra. Entonces yo era la chiquitica de ahí, pero entonces, ¿qué pasaba? Que yo nunca pude decir voy a que mi papá me cargue o que alguno de ellos me abrace. Por lo menos yo veo ahora los tíos con la sobrina. Esa parte yo nunca la viví, o sea, nunca viví el tema de los primos, nada de eso. O sea, era mi mamá y yo hasta un cierto tiempo. Entonces parecía que todo estaba bien, pero yo era una niña muy tímida. Yo no podía pasar al tablero en la escuela porque temblaba. Un día hasta me dice chichi en el tablero. Esto que tú ves hoy solamente lo pudo haber hecho Dios, pero yo caminaba y yo sentía que me estaban mirando, que todo el mundo me miraba feo. No, o sea, no me podían comprar ropa, pero yo siempre no me podía poner un blue jean, no me podía poner una blusita de tiritas. Siempre fui muy
cerrada, muy encerrada, y eso era la inseguridad que había. Esa fue mi niñez. Esa fue tu niñez, ok. Siempre con el vacío de que papá no estaba. Solo que no me había dado cuenta. ¿En qué momento o a qué edad Dios te permite conocer a tu papá? Cuando llega los 17 años, pues yo tengo que ya graduarme. Entonces, pues yo siempre supe la historia que mi mamá me contó hasta el día de hoy, así ha sido. Ella siempre me hablaba y me decía lo mismo. Y ella me dijo dónde podía estar mi papá. Y realmente yo llegué hasta donde estaba. Hablé con él un par de palabras, 17 años. Por aquello del registro civil y todo esto. Se arregló esa situación. Yo llegué hasta la casa de él, donde me doy cuenta que él tiene otros hijos, 6 hijos, 7 hijos, y hablo con uno de ellos. Éramos un par de muchachos. Es el que me sigue a mí. Yo soy la mayor de todos esos hijos. Y hablo con él y nunca más lo volví a ver. Nunca más lo volví a ver. Después de ahí, yo empiezo ya a trabajar, empiezo a conocer afuera, porque donde me criaron, esto era, yo no podía salir, tenía que pedir permiso, era hasta tal hora. Pero cuando ya yo tengo que salir afuera, me tocó vivir muchas circunstancias fuertes, vivir en pensionado, vivir con unas amigas, pues porque mi mamá no podía, ya mi mamá tuvo 2 hijas más, que son mis hermanas a las que amo, ellas tienen que estar ahí conectadas, Marta y Kelly, hemos sido, mejor dicho, y mi mamá tiene sus 2 hijas, entonces la situación se puso fuerte, ya grande, empiezo a trabajar, y ahí empiezo a darme cuenta que si yo tuviera a mi papá, yo no estuviera viviendo esto. Si yo tuviera a mi papá, yo correría a él me defiende, viví muchas circunstancias muy complicadas, pero demasiado, tuve conflictos, pastora buscaba pleitos, y si no lo buscaba, ellos me buscaban a mí, con personas, con amigas, fue muy tremendo lo que viví, pero yo no podía encontrar qué era lo que estaba pasando. Entonces empecé a llenar esos vacíos con un montón de amigas. Era el alma de la fiesta, las amigas, los amigos, pero me gustaba más estar con los amigos, porque yo decía, no, las mujeres son chismosas. Esa era mi manera de ver las cosas, pero tenía muchos amigos y me iba con ellos y me sentaba toda una tarde y hablábamos, yo sentía que podía hablar con ellos, y así empezó un proceso, empecé a tener hipoglicemias, a sentirme triste, a no dormir, a durar hasta tarde en una fiesta, a volverme un poquito irresponsable conmigo, nadie sabía, yo estaba en ese momento sola, porque solamente con esas amistades para aquí, para allá, no había un viernes que no saliera. Tenía bajas de azúcar y empecé a tener momentos de angustia, de nervios, no dormía, no sabía por qué. Y alguien me dijo, óyeme, ¿por qué tú no vas a donde una señora que hace etcétera cosas? Pero trabajaba en un lugar y allí ese día tenía una crisis, no podía dormir y llegó una persona a la que amo con todo mi corazón, que si está ahí, ella es Bruni de Bolívar, su esposo, y ella me dijo, yo te quiero invitar a que tú vayas a un lugar donde tú pruebes diferente. Y recuerdo que ese fue un miércoles 26 de abril, hace 29 años. Fui hasta allí y me presentaron al Señor Jesús. Y a mí me empezó a gustar el estar allí en una célula, pero yo seguía en el mismo cuento. Yo iba el miércoles a la célula. Perdona que te interrumpa, porque quiero que entre la doctora, quiero preguntarle también, doctora, Sí. se cree estadísticamente que la mayoría de las chicas que están en adicciones, en prostitución, vienen de hogares disfuncionales. ¿Prima mucho el que papá no esté en una niña? Sí, por supuesto, claro, también hay que ver el modelo de mamá, los modelos femeninos que ella adquirió en su vida. Parte de lo que es la terapia familiar sistémica es poder ver todos los ambientes relacionales en los que se ha rodeado esa persona. Indiscutiblemente tiene que ver con familia.
Eso está claro. Ahora, generalizar de repente que sí tuvo que ver con papá, no necesariamente, pero es muy probable que sí, buscando de repente, o porque muchas de esas mujeres que andan en prostitución pues ni siquiera entienden lo valiosas que son, y ahí es donde entra la importancia de papá. El no haberme hecho sentir valiosa me hace que yo vaya y viva esta vida desordenada. Pero también si tuve un modelo de mamá, porque es que he conocido, ahora mismo hay países, y esto se ve mucho también en Latinoamérica, donde son las mismas madres promoviendo que las hijas vivan este tipo de vida desordenada. Okay, entonces, es un tema. Sí, ok, otro tema. Ahí vemos con la pastora Josefa, que ella dice pues que ella sabía que siempre sentía que le hacía falta alguien, y ese alguien era su papá, y la llevó a esos comportamientos, a pelear, a estar rodeada de muchos hombres. Entonces, se va a ver en este caso. Me llama la atención que ella habla acerca de que atraía el conflicto. ¿Ella lo atraía o sentía que sí, que de algún modo siempre estaba en esa búsqueda? Y eso también tiene que ver mucho con lo que hay en nuestro interior, con ese conflicto interno no resuelto que se proyecta en otras relaciones, porque es así, estamos conectados con lo que tenemos adentro. De allí la importancia de que si tú sanas, incluso como pastora o como líderes, cuán importante es hablar desde la sanidad, porque si tú hablas en un espacio tan sagrado y tratas de tocar la vida de personas estando heridas, tiendes a dar consejos de repente, no hablo de que sea nuestro caso, pero sí sé que muchas veces se dan consejos tan delicados solamente porque todavía tenemos ese conflicto interno resuelto. Así es. Seguimos con la pastora. Llega un momento interesante en la vida de ella, y es donde tiene un encuentro con el Señor Jesús. ¿Qué pasa? Rápidamente, porque quiero llegar a tus 50 años. La gente no sabe a dónde vamos a llegar, pero después de tus 17 años más nunca volviste a ver a papá. Llegas, tienes un encuentro con Jesús, ¿y qué pasa? Bueno, después de esos 17 años ya nunca más supe de él, solamente mi mamá me decía, él está en los Estados Unidos. En todo esto, pues, de toda la vida de amigos, solamente de amigos. Conozco a mi esposo, ya conozco al Señor Jesús, y en ese tiempo conozco también a quien es hoy mi esposo. Y empezamos a tener una relación. Yo anhelaba en mi corazón tener siempre una familia, aunque vivía en una casa que siempre fue de familia, yo también anhelaba una familia. El tema de los 15 años y todas las chicas anhelan estar con su papá en los 15 años. Yo no viví eso. El colegio, las reuniones, iba la mamá. Mi mamá ha sido una mujer, todavía está con nosotras, que siempre nos dio buen ejemplo, siempre ahí, pero siempre estábamos solas, Cuando llega ese tiempo, conozco al Señor, y recuerdo tanto que esa noche me dice mi líder, que es mi padre espiritual, Félix Bolívar, me dice, yo ahora te estoy viendo triste, pero te volveré a ver y ya no estarás más triste. Y yo decía, ¿esto cómo puede ser posible? Yo me siento aburrida, yo siento que esto yo no le veo nada. Pero empecé a tener esa relación con el Señor, conozco a mi esposo, nosotros tuvimos un noviazgo, nos casamos, pero en ese mover yo tenía como esos conflictos porque yo no era capaz de decirle a mi esposo, papi. Para mí esa palabra no existía. Yo no podía, entonces yo buscaba como en él la protección. Entonces él siempre ha sido demasiado especial conmigo. Él es un hombre muy detallista, siempre fue así y todavía es así. Pero entonces, ¿qué pasó? Que él no me podía, si yo veía que él hoy se levantaba y estaba serio, porque estaba serio, eso para mí era un conflicto. Ya yo formaba la lloradera, ya duraba 3 días deprimida, pero era todo eso buscando. Y un día él me dijo, yo no soy tu papá. Y él empezó a hablarme a que yo tenía que buscar la manera de buscar a mi papá. Después mis hijos crecieron, pasan todos esos años, y yo decía, yo no quiero, porque Dios empezó a hacer la obra en mí, yo empecé a servirle a Dios, empecé a conocer a Dios como padre, pero algo como que no estaba bien. Entonces él me decía, tienes que buscar a tu papá,
tienes que buscar. Y entonces empezó en mí un temor. Yo decía, ¿y si lo encuentro? ¿Y si me rechaza? ¿Y si me hace llorar? Y si eso fue tremendo. Y mi hijo me decía, tienes que buscar a mi abuelo, tú lo tienes que buscar. Y yo, pero yo lo voy a buscar, yo no sé cómo. Y un día estábamos almorzando y yo les dije, está bien, si esto es lo que Dios quiere, Dios mismo pondrá el momento. Pasan 30 años y salgo a predicar a Valledupar. Se dañan los equipos, me toca predicar a capela y ahí sale una mujer que me dice, pastora, ¿tu apellido cuál es? Y me empieza a preguntar y me dice, yo soy tu prima y tu papá está en Estados Unidos, está en tu sitio. Me empieza a decir, duré 3, 4 días llorando y luego de eso empieza esa relación con los hermanos, me empiezan a llamar, todavía no veo allá a mi papá. Y el único hermano que vi, me avisan, se murió. Y yo dije, y entonces ahora, y después de eso, seguí hablando con mi hermano. Y pasa el tiempo, cuando yo cumplo 50 años, el Señor me dice, tienes que hablar con tu papá, y con tu papá en esta tierra, y tienes que pedirle perdón. Y yo estaba de rodillas y decía, pero yo, ¿por qué le voy a pedir perdón a él? Yo, o sea, ¿qué? No, yo siento que no siento nada por él, pero el Señor, yo en toda mi vida he escuchado siempre una voz que me guía. Yo oigo una voz que es una voz de autoridad, siempre, desde pequeña he soñado con esa voz, me ha dicho, no coges por aquí, coge por allá, y en este tiempo escuché esa voz, me dijo, tienes que pedirle perdón a tu papá. Y mi esposo me decía, escríbele una carta. Mi papá enfermo, la facilidad de ir o venir era remota. Hasta que llegó un día, mis hermanos me hacen una videollamada y por primera vez cuando cumplí 50 años, ese fue mi regalo, pude decir, papá, te amo. Tremendo. Papá, te perdono por no haberte buscado yo. Y fue un día, creo que estaba allí con unas hijas espirituales, estaban allí, y salir eso de mi corazón cambió toda la historia. Ya empecé a identificar la voz que todo el tiempo había estado conmigo. Y viví 3 años, estos últimos 3 años, sabiendo de él y pudiendo llamar a mi hermano diciéndole, ¿cómo está mi papá? Y yo me sentía tan feliz. Creo que toda la iglesia cristiana del Roí sabe cuán feliz me hizo el haber encontrado a mi papá. Y yo siempre les hablaba a mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Y hablé en estos 3 años, solamente pude hablar con él unas cuantas veces porque estaba muy enfermo. Y este mes, en plena cuarentena, me avisan, tu papá lo llevaron a la clínica porque está mal. Cuando me dicen eso, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y nada, me paraba a llorar. Mi esposo me abrazaba y él no sabía qué decirme. Y 2 de las pastoras asociadas me llamaron y una oró por mí, la otra me decía, ora, y yo le decía, no sé qué decir, y me dijo, no le digas nada a tu papá, recuerda quién es tu papá. Esa también es una oración. Y me senté aquí en la oficina y lloré hasta que me cansé allí. Y oí nuevamente aquella voz que me dijo, yo soy tu padre. Y yo nunca te he dado razones para que tú sufras y para que tú llores. Nunca te he dado esas razones. Y acuérdate de aquello que te dije, un día te volveré a ver y ya no estarás más triste. Y pasaron los días y era una angustia en mi corazón, era una angustia. Mis hermanos no podían ver a mi papá. Creo que te pedí oración, pastor. Y el 20, ahora en mayo, me llama mi hermano y me dice, yo quiero hacerte una llamada para que tú ores por mi papá. Era lo que un día le dije al Señor, que ellos puedan conocer al Padre que yo tengo y que me ha sostenido todo este tiempo, que ellos lo puedan conocer también. Y entonces, cuando me llamaron, ya mi papá estaba en sus últimos momentos y a través de una cámara solamente le dije, ahora te presento a mi padre, para que sea tu padre. Y ahora quiero que no tengas miedo, sino que vayas con Jesús. Y lo entregué al Señor y sé que hoy mi papá está con mi Padre Celestial. A los 2 días él falleció
Y entonces empecé a sentir mucha paz. Y le doy gracias a Dios porque sé que fue todo un propósito. 33 años pasados. 33 años pasados. Y hoy la plenitud, yo le sirvo a Dios. Él es mi padre. Todas saben que yo le digo mi papá, porque el Padre de los cielos me ha mostrado su amor. El día que mi papá murió, ese día no era mi cumpleaños, pero desde por la mañana aquí a la casa llegaban regalos, llegaron muchas cosas. Todo este tiempo me veía a través ahora de los hijos espirituales que consentían cosas que yo quería sin que yo lo pidiera. Y yo hoy puedo decir que yo amo a mi papá. Él se llama Antonio Vizcaíno, sé que está con mi Padre Celestial, pero por esa razón yo le sirvo hoy a Dios. Hoy, por encima de toda circunstancia, mi corazón le pertenece a Él. Le doy gracias a Dios porque el haber conocido al Padre Celestial me dio la familia que yo tanto anhelé. El mejor esposo, mis mejores hijos sirviendo en el ministerio, y con una palabra: mi embrión vieron tus ojos. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Qué lindo testimonio, mi pastora hermosa, de verdad nos conmueve tu historia de vida. Pero quiero volver con la doctora, no te me vayas a ir, quédate ahí. Doctora, ¿qué te parece esta historia? Ay, yo aquí estoy también que lloro y veo los comentarios y creo que todas estamos igual, de estremecidas. Ok, pero quiero hacerle una última pregunta que creo que es vital para todas las que están ahí conectaditas o todos los que están conectados. ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar para sanar? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Bueno, antes de hablarte de esos primeros pasos, mientras la pastora hablaba, yo hacía un par de anotaciones que me parecían importantes. Ya estas van a ser el preámbulo de ese cómo puedo sanar. Una de las cosas que ella hablaba era al principio de lo que le decía a su mamá de papá, ¿no? Él está en Estados Unidos y esa de repente era la única información que ella tenía. Y una de las cosas muy importantes en ese proceso de sanar o no con nuestro papá es lo que escuchamos en algún momento de nuestra mamá. Es decir, es tan sistémico que si ella quedó mal, si ella quedó herida, aunque nosotras no tengamos esa intención, inevitablemente eso nos hace ver la vida, ver esa relación con papá a través de los ojos de mamá. Entonces, cuán importante es que todo el sistema familiar decida sumergirse en este proceso de sanidad. Y hay muchas que también leí por ahí en comentarios que también tienen a sus hijas, que tienen a sus hijos, y es muy importante saber que cada palabra que ustedes le estén diciendo a ellos acerca de papá les está marcando el camino. Les está marcando la relación que van a tener con ellos, con ese papá a futuro. Y tan determinante es que ellos van a entender que papá les amaba o no, de acuerdo también a lo que tú misma como mamá le hayas dicho. Entonces eso es muy importante, que puedas sanar tú con ese esposo, con esa pareja, para que tu hija también pueda recibir esa sanidad. Lo otro, ella hablaba, y me parece muy lindo, que Dios nos dé la oportunidad de sanar a través de nuestros esposos, porque ciertamente ellos se convierten también en agentes de transformación. Cuando venimos tan carentes, tan heridas, y ellos comienzan a llenar algunos espacios vacíos, eso en cierta medida es saludable. Ahora, llega un punto donde ya no es sano, que es cuando ese hombre se ve tan abrumado por tus carencias y por tus necesidades, que dice: un momentico, yo no soy tu papá, como le digo el esposo a la pastora, porque es así, ¿no? Pero definitivamente sí, nuestras parejas juegan un papel fundamental en ese proceso de sanar, y por eso es tan importante de repente elegir modelos
quizás distinto a lo que fue nuestro papá terrenal, porque si él no fue cariñoso y es algo que me falta y resulta que yo entonces voy por un hombre así, no tengo muy garantizado que ese espacio vacío se va a poder llenar un poco a nivel relacional con mi pareja. Eso también es determinante. Y el hecho de cerrar ciclos con papá es otro ejemplo que nos deja este testimonio de la pastora. Ella cerró su ciclo con él, independientemente que hayan pasado años sin tenerlo cerca. Ella entendió que emocionalmente necesitaba darle un cierre. Y este es un mensaje de repente para esas hijas que quizás ya no tienen la posibilidad de tener a papá cerca, pero tienen ese asunto ahí pendiente y necesitan darle un cierre a esa relación. Necesitan hacer que en su memoria emocional quede un mensaje como el mensaje que nos dejó la pastora ahora al final, diciendo: yo me siento llena, yo me siento en paz, yo me siento, esa es la meta. Que independientemente que él esté o no, hoy por hoy podamos decir: yo me siento una hija muy amada. Por supuesto, con la participación, la intervención de Dios en el proceso, la intervención de figuras sustitutas. Y aquí voy ya a entrar a la pregunta que tú me haces, pastora. Y yo lo anoto por aquí porque hay pasos que a veces se me olvidan. Una de las primeras razones es, de los tips que yo les puedo dar, es que salgan del autoengaño, porque si yo tapo con religiosidad o si yo tapo con cualquier otra cosa, me excuso de que mi relación con mi papá no es tan importante o que no me afectó, si realmente me afectó, porque si lo tuve y tuve un buen modelo, buenísimo, pero si no lo tuve, es bueno que el primer paso que tú des sea abrir tus ojos y ver: mira, esto no estuvo bien, ¿a quién quiero engañar? Lo tuve en mi casa, pero igual me hizo un abandono estando allí, porque no me dio el cariño, no me dio el amor. Yo fui una hija abandonada. ¿A quién quiero engañar? ¿O a quién quiero engañar? Mi papá fue agresivo verbalmente. Él me maltrató, me manipuló, me hizo daño. Entonces, cuando tú comienzas a abrir tus ojos y a ver las cosas como son, ahí comienza tu proceso de sanidad. Tú no puedes empezar a sanar diciendo: no, es que no pasa nada, o que eso es mentira. Eso primero tienes que sentir toda tu emoción, enojarte. De hecho, yo lo viví, yo lo pasé con mi papá. Yo tuve que decir: mira, ¿sabes qué? Me hiciste mucho daño y estoy molesta y estoy resentida y yo no me lo merecía. Como hija, yo no me lo merecía. Y ese fue mi proceso de justicia relacional, así le llamamos en terapia, justicia relacional. Me hiciste daño y ahí es donde viene la intervención de Dios, y aunque tendrías que vivir las consecuencias, de Dios es la justicia y Él se encargará, ¿sí? Entonces, luego de que haces ese primer paso en tu justicia relacional, entender que tu mejor opción es perdonar, que tu mejor opción es vaciar todo eso que tienes. Si lo puedes hacer sola en tu intimidad con Dios, lo haces, porque Dios transforma en intimidad. Si necesitas ayuda, lo haces también. Yo lo hice así. Yo tuve que ir a terapia y tuve que poner a punto todo. Igual, como dice la pastora, escribir una carta, expresarlo. Hay muchas formas, o incluso una conversación, porque si tienes la oportunidad, que fue mi caso, yo a mi papá lo llevé a terapia y ahí hice mi proceso de justicia relacional, pero un proceso guiado, porque a veces también desde el dolor maltratamos y herimos irresponsablemente. Entonces creo que hay que cuidar también el corazón de papá en ese proceso de sanar, en el caso de que quieras tener una conversación donde confrontes esta verdad, esta realidad, para que no lo lastimes, porque a la larga aquí no hay culpables, todos somos víctimas de víctimas. O sea, es una espiral que viene desde el Génesis, que viene desde Adán y Eva y que no se ha detenido. Entonces nada hacemos con culpar, pero sí es importante también empatizar y ver todo. Por eso a nivel de terapia es buenísimo, porque tú ves todo el ambiente familiar de papá,
tú ves todo lo que trae desde tu abuelo, desde tu bisabuelo, a nivel de sus relaciones en el presente, y te das cuenta, y perdonar se hace más fácil, porque hay gente que dice, sí, se dice muy bonito, hay que perdonar, pero ¿cómo lo hago? Una de las formas más fáciles de perdonar es viendo la realidad de tu papá, es dejándolo vulnerable y al desnudo. Yo hace poco, aunque este proceso lo viví, ha sido progresivo, como siempre lo digo, las verdaderas revoluciones del alma toman tiempo, no suceden de la noche a la mañana. Yo quería que mi relación con papá fuera perfecta desde el primer momento en que empecé a hacer terapia con él, y eso no pasó. Él fue a terapia conmigo una sola vez y rompió todos los acuerdos que hicimos. Y yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, se supone que esto debía ser perfecto. Pero no, la sanidad ha sido progresiva. La hemos ido conquistando paso a paso. Porque es así, los espacios en el corazón de papá también se conquistan, así como tú conquistaste este espacio en las redes sociales y tienes esta cantidad de chicas que están aquí atentas a ti, tú lo has conquistado. Bueno, tu sanidad también la tienes que ir conquistando paso a paso. Entonces, me fui del tema. Luego, el tema de construir memorias emocionales con ese papá forma parte de ese cierre bonito que tú le vas a dar a tu proceso. Ya una vez de que decidiste perdonarlo, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿De qué forma te vas a relacionar con ese papá? ¿O qué figura paterna vas a buscar para darle un cierre a tu proceso? En mi caso, yo comencé a salir con mi papá a lugares donde él estaba de buen humor, donde él era muy feliz, y viajábamos juntos, y fue una temporada muy linda para mí. Ya yo tengo 3 años que no lo veo, pero sí aproveché cada minuto que tuve para estar con él en esos lugares, y me tomaba fotos. Papá, una foto aquí, papá, una foto allá, papá, una foto. Y la relación todavía no era la más perfecta de todas. Todavía mi papá seguía con sus cosas y yo seguía con las mías, y nuestros caracteres chocaban. Pero hoy en día, que tengo 3 años que no lo veo, yo veo esas fotos y digo, qué hermoso papá tengo, y qué hermoso papá tuve en mi niñez, y recuerdo todo lo bonito. O sea, en mi memoria selectiva decidió sanar, y decidí quedarme con lo mejor que él. Y lo que sucede es que es un efecto natural, que comienzas a sentirte tan amada, comienzas a sentirte tan valiosa, tan princesa. Eso lo hace el aportar memorias de logro y memorias de sanidad a esa relación con papá. Y si no lo tienes, si no tienes esa posibilidad, encontrar ese padre sustituto con quien vayas, ¿por qué no?, al parque, a comer un helado, a hacer cosas que de niña no hiciste, a vivir etapas en las que te quedaste, y que tienes esa niña interior molestándote todavía en tu presente, porque ella quiere atención, porque ella quiere el amor de papá. Entonces encuentra esa figura y mira, Dios provee. Yo, bueno, padre sustituto no tengo, pero sí tengo la figura materna sustituta. Dios me proveyó 4 madres sustitutas. Ese es otro tema. Y creo que me las proveyó porque, bueno, no, son 4 en total con mi mamá, 3 madres sustitutas, pero era mi necesidad en ese momento también, que otro día hablamos de mamá, porque mamá es otro tema. Pero Dios provee esas figuras, y forma parte de lo que puedes hacer para sanar. Excelente, doctora. Bueno, yo quiero que ya para ir cerrando este tema, yo sé que hay muchas preguntas, me imagino que muchas están conectadas allí con esas preguntas, pero ¿cómo podríamos ayudar a todas estas mujeres que nos están viendo y que tienen tantas preguntas? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar a través de la página de Facebook o la cuenta de Instagram, @hija-y-mujer. Por allí estoy disponible, me pueden escribir un mensajito privado. Yo estoy allí siempre para responder sus inquietudes. Tengo también en la página web www.hijaymujer.com. Por allí pueden ver un poco de qué va todo este trabajo de sanar como hija. Y también tengo un curso gratuito al cual las invito a participar. Se pueden registrar en la página web. Hay un curso que se llama ¿Cómo sanar si vengo de una familia tóxica? O tú también puedes sanar aunque vengas de una familia tóxica. Allí te puedes registrar
Yo te voy a enviar un correo electrónico dándote las instrucciones, enviándote el enlace. Es un curso que yo hago una vez al mes. Me gusta hacerlo en directo, de forma gratuita, para que pues todos ustedes también puedan continuar ese proceso de sanidad emocional y no dejar procesos abiertos, porque se abren procesos cuando hablamos de estos temas. Pero nada, por allí, a través de la página web de Instagram o de Facebook, Hija y Mujer. Hija y mujer. Así que bueno, Pastora Josefa, ¿qué tal si nos tomamos este tiempo, las tres aquí unidas, para orar por todas esas mujeres que también se sienten identificadas con sus historias, con todo lo que ustedes han aportado? Así que te doy la oportunidad en estos ya últimos minutos que nos quedan, Pastora, de que oremos juntas por estas mujeres. Quiero una palabra que para orar, que quedó plasmada ahí en mi corazón. Dice: conocer a Dios como Padre es encontrar el principio de la salud integral. Es el comienzo de una nueva vida enmarcada en su amor que nunca falta. Es recibir en sus brazos la provisión de aceptación, seguridad y amor que todos necesitamos para disfrutar de una vida de éxito y de felicidad. Sin Dios no me hubiese sido posible alcanzar la plenitud. Sin Él no lo hubiera podido hacer. Doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, que siempre, a pesar de todo, nunca me habló mal de mi papá, siempre me dijo lo mismo. Y ese día que cumplí 50 años, me dijo: yo siempre oré para que un día lo volvieras a ver y mis palabras se cumplieran. Ella ha sido una guerrera. Mi esposo, que me ayudó en todo este proceso y que si no hubiera podido ser, tuve un esposo y 2 hijos varones, y yo decía: yo quiero tener una hija para ir a sobreprotegerla y para ir a hacer lo que no tenía, pero Dios me dio 2 príncipes que me alegran mi vida cada día en ellos 3. Y lo que me llamó la atención lo que decía la doctora, y es que la memoria, ¿cómo digo? Recordando ahora a mi papá, de pronto no tuve esa oportunidad de tomarme una foto con él jugando en el parque, pero guardé unas fotos específicas que solo son mías de esas conversaciones, y lo veo y digo: papá, te amo, y doy gracias a Dios porque fue lo que Dios me dijo: hay que cerrar ciclos. Entonces, decirle a todas las mujeres que están conectadas allí de que con Dios sí podemos. Él es nuestro Padre, y lo que necesitamos realmente es depositar en Él nuestro corazón y decirle a Él todo. Cuando lo ponemos a Él en nuestro corazón, lo entronamos allí como nuestro Padre, entonces va a ser más fácil que podamos sanar esas heridas. Es mucho, como dice la pastora, mucho más que hablar, pero realmente sé que Dios está haciendo algo muy especial. Y sobre todo este tiempo que estamos confinadas, aprovechemos este tiempo para tener una cercanía con el Padre Celestial. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos el honor, la gloria, toda la alabanza es para ti, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Padre, Señor, que tú, Señor, Padre, eres el único que llena nuestras vidas, que contigo, Señor, es que podemos alcanzar la plenitud de nuestra alma, de nuestro corazón. Y quiero, Señor, pedirte en esta hora que tú toques, Señor, a cada una de esas mujeres, Señor, que todavía tienen heridas en el corazón, que han tenido, Señor, el impacto del abandono, del rechazo. Que hoy, Señor, tengan la oportunidad de tener un encuentro contigo, Dios, y que ellas puedan sanar esas heridas, que puedan, Señor, cerrar esos ciclos y traer a su vida, Señor, el perdón. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada una, Señor. Yo te pido que las visites, Señor, y que coloques en cada una, Señor, ese espíritu de perdón, Padre, y que podamos ver, Señor, cuán grande es, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo especial, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por la pastora Saray. Gracias, Señor, Dios amado, por la doctora Isabel, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo en cada mujer. Hoy les bendecimos y te puedo decir, con Dios sí se puede. Podemos pasar de huérfanas a ser reinas. Muchas gracias, chicas. Les digo chicas porque están hermosas, están hechas todas unas reinas. Para mí fue un honor haberlas tenido aquí en nuestro programa y espero que se repita.
Gracias a ustedes. Bye, seguimos en contacto. Gracias. Gracias, ha sido un placer. Ok, chicas, ¿qué tal les pareció nuestro programa del día de hoy? Déjanos tu comentario, escríbenos qué tal te pareció este tema, qué tema te gustaría que podamos tocar aquí en De Mujer a Mujer. Quien te hable se despide de ti, tu amiga y pastora Saray de León.